que frente a un resultado electoral tiene que haber la posibilidad de auditar. Esa auditoría arranca, esa auditoría va a determinar, bajo nuestra perspectiva, va a determinar con los cuadernos de votación, las actas de escrutinio y las papeletas, las irregularidades que nosotros hemos venido denunciando al país y al mundo, para que después, en paralelo, se haga todo el proceso de impugnación del resultado electoral. Hay un presidente que, digamos, legalmente, porque ha sido así, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la institucionalidad, está ejerciendo, pero bajo mi forma de ver las cosas, y como además la ve buena, yo diría la gran mayoría de los venezolanos y muchos en el exterior, con una sombra de ilegitimidad muy grande, dado, pues bueno, que un proceso electoral, si no es auditado, que ha sido cuestionado, sin duda alguna, el pretender desconocer la auditoría, lo que hace es que existe una sombra de ilegitimidad sobre quien ejerce el poder. Eso te iba a preguntar, incluso después de que el Consejo Nacional Electoral lo declarara en un acto público presidente electo, después también de la toma de posesión de la juramentación en la Asamblea este viernes, ¿la oposición sigue considerando a Nicolás Maduro un presidente ilegítimo? Es que, ¿qué le he dicho yo al país? No caer en la anarquía, ni la violencia, ni mi lucha nunca ha sido, como el gobierno quiere siempre, tratar de huir. Este es un gobierno que ya el libreto se lo conocemos muy bien. Cada vez que hay un cuestionamiento, cada vez que se alza una voz, ellos apelan a tratar de generar un conflicto. Y si para ellos hay violencia, mejor, porque distrae el objetivo. Y allí es donde siempre mi llamado ha sido a mantenernos en un camino democrático, de paz, sin violencia y, muy importante además, sin anarquía. Entonces, hay un gobierno que está allí, que tiene que seguir allí ejerciendo. En paralelo, hay todo un proceso de revisión del resultado. Si se da lo que nosotros creemos que tiene que darse, sin duda alguna, además de la impugnación del proceso, lo que va a llevar al final es la realización de un nuevo proceso electoral. Así lo dice la ley, no es que así lo diga yo, así lo dice la ley. Y al final las cosas se tienen que hacer de acuerdo a lo que pauta la ley, lo que pauta la Constitución y lo que pauta las leyes de la República. Quería preguntarle también sobre el tema de la auditoría que se ha anunciado desde el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál va a ser la clave de esa auditoría? Porque a tenor de las declaraciones que le hemos escuchado a la presidenta del Consejo, a Tibisay Lucena, no parece de todo claro que vaya a haber un conteo 1 a 1 de los votos, que es lo que está exigiendo, o una de las exigencias básicas de la oposición. ¿Cuál va a ser? Bueno, la auditoría es algo muy sencillo. Si es auditoría, usted agarra la caja donde están las papeletas, los votos, usted agarra el acta de escrutinio y usted agarra el cuaderno de votación. El cuaderno de votación determina si alguien votó más de una vez, me refiero, si hay una huella que se repite, si hay una firma plana, y van a ser presentados, se ha hablado mucho de la activación de la huella, pero resulta que la activación de la huella para el tema de la máquina tiene profundas debilidades. Usted puede activar en un sitio y después puede irse a activar en otro sitio. Han estado saliendo, pues, cómo se puede vulnerar el proceso. Eso es lo que va a permitir la auditoría. Para que exista auditoría es de esta forma. Si se pretende restringir y no hacer la revisión como nosotros la estamos planteando, entonces no habría auditoría. Estamos hablando de 400 cajas que van a ser auditadas por día en un plazo de 30 días, en un lapso de 30 días. No en un plazo, sino en un lapso de 30 días. O sea, hay 30 días para verificar 12.000 cajas. Nosotros consideramos que allí, en esa verificación, todas las irregularidades que hemos denunciado, no solamente las que ya se auditaron, sino en estas que se van a auditar, van a dejar claro que el resultado electoral que ha sido proclamado o emitido por el Consejo Nacional Electoral no se corresponde con quien ganó las elecciones.
En este caso, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, existe el tema de la impugnación, hay, por supuesto, y así lo debemos decir al mundo, las instituciones, las cabezas de los poderes, que probablemente en otros países, en España, en cualquier otro país, escucharán a la cabeza del poder y dirán, bueno, ahí hay que respetar y reconocer lo que diga esa cabeza de poder, lo que diga la Corte Suprema, lo que diga el poder electoral. El tema es que quienes están en las cabezas de poderes son militantes del partido de gobierno. Entonces, sí, claro, la presidenta del tribunal que se adelanta además, muy grave, ella emite opinión y cuando uno analiza su opinión es política, digamos, representa los intereses de un partido político, no los intereses de la justicia. Ahora, si nosotros presentamos al país y al mundo todo el proceso de auditoría y el gobierno pretende negarlo, o la institucionalidad secuestrada por el partido oficial pretende negarlo, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber un gobierno, pero un gobierno que va a tener una sombra de ilegitimidad muy grande, que en mi opinión, un gobierno que tiene una sombra de ilegitimidad, le va a ser muy difícil poder enfrentar todas las situaciones que se le presenten en el futuro. Lo que quiere decir que más temprano que tarde, el país va a tener que tener una respuesta frente a la situación que se presenta, frente a la crisis política que se presenta. Esta crisis política tiene como ahorita en este momento hay como una pausa, en el sentido de que el reclamo de la auditoría, después de tanta negativa, el reclamo del pueblo venezolano, porque no es Capriles el que está, es el reclamo de la mitad del país, porque además Venezuela hoy no tiene una mayoría, un país en dos mitades. Si son dos mitades no se puede hablar de una mayoría o una minoría. Estamos hablando de un resultado electoral que ha puesto un ganador, un resultado electoral que nosotros estamos pidiendo que se audite. Entonces yo creo que a futuro el pretender desconocer esta realidad no va para nada a solucionar el problema de la crisis política, que repito, está en pausa por la auditoría, por el proceso de auditoría. ¿La oposición va a reconocer el resultado de esa auditoría, sea el que sea, incluso si se mantienen los resultados actuales? 100%. Si después de esa auditoría, determinado todo, resultara que nosotros no tenemos la razón, pues yo le digo al país y al mundo, señores, aquí esta opción, a pesar de todo, logró más votos. Lo que pasa es que cuando vemos el universo de electores, de votos, que están inmersos en las irregularidades, quiere decir que esas mesas donde hay irregularidad, esos centros donde hay irregularidad, de acuerdo a lo que dice la ley, se anula. Y cuando sumamos la totalidad de lo que pudiera ser anulable, estamos hablando de un resultado electoral distinto. ¿Qué correspondería? Esta historia tenemos que verla por capítulo, pero ¿qué correspondería al final? Tener que celebrar un proceso electoral, o digamos, o una elección completa, o repetir en aquellos centros donde hubo irregularidades, que anula el proceso y dada la sumatoria, pues coloca en la diferencia no existe, por lo tanto, esos centros definirían quién ganó el proceso electoral. ¿Y esa decisión de hacer, digamos, una elección general de todo el conjunto de la población de votantes o solo parcial de las cajas o de las mesas afectadas, quién la toma? Esa decisión tendría que tomarla, bueno, existen dos instancias, el Consejo Nacional Electoral o ya lo que sería la impugnación, que yo creo que al final es el Tribunal Supremo de Justicia. Y no hacerlo, creo que lo que va a generar es una sombra de ilegitimidad muy grande en la institucionalidad, que yo, si estuviera allí, no la permitiría, porque aumentaría. Venezuela, nuestro país, tiene una gran crisis económica, una situación compleja desde el punto de vista económico. El país ha sido sometido a 2 devaluaciones en poco más de 100 días. Tenemos la escasez más alta de toda la región. Me refiero a los productos, a los alimentos, la situación de desabastecimiento que hay en el país. El escenario es muy complejo, alta inflación. O sea, el gobierno querer sumarle a la crisis económica crisis política o acentuar la crisis política,
creo que en nada contribuye a que el gobierno pueda sostenerse. ¿Cómo se puede sostener una situación como la actual, de un panorama económico complejo, con una crisis política tan grave como esta, en la que no hay diálogo entre las partes? Porque el gobierno no quiere. Yo estoy dispuesto al diálogo, 100%. Siempre estaré dispuesto al diálogo. Y tanto es así, si yo no hubiese estado dispuesto al diálogo o dispuesto a resolver esta crisis política, el CNE no dio la exigencia. Pero dado que nosotros aquí es el momento de la razón, bajo nuestro análisis, lo que el CNE ha planteado es razonable para determinar lo que queremos y aceptamos. Eso es una señal clara de nuestra vocación y nuestra intención de que no exista crisis. ¿No ha habido ninguna comunicación directa entre Enrique Capriles y Nicolás Maduro después de la noche electoral? No, porque el problema es qué pasa con el candidato oficial. Allí hay una crisis de liderazgo, que los liderazgos no se decretan, los liderazgos no se heredan, los liderazgos se construyen. Y el domingo quedó claramente en el proceso electoral, sobre la base del resultado, que es de un lado un liderazgo y por otro lado un Estado, utilizando además la imagen del presidente Chávez. Habría que ver cuántos de esos votos fueron en función del presidente Chávez, no en función del liderazgo, sino en función de la imagen del presidente. Ante una situación de crisis de liderazgo del lado del gobierno, no sabemos quién toma las decisiones, quién es realmente el que decide. Bueno, eso coloca al candidato oficial, que creo que es un grave error, en tratar de radicalizar su posición, en tratar de venderse como el de la posición firme, de la mano dura que va a acabar con todo el que piense distinto. Eso es un gravísimo error, porque precisamente si tú no tienes liderazgo, tú tienes que empezar a convocar al país al diálogo y a generar una situación de armonía para que eso permita que tú surjas, para que eso permita que tú puedas avanzar, puedas gobernar. Entonces yo creo que allá tienen que revisar, reflexionar cómo van a plantear los próximos meses, lo que viene en Venezuela. Uno de los mantras más repetidos por el oficialismo, por el presidente, por el presidente electo, por el presidente de la Asamblea también, ha sido responsabilizar a la oposición y directamente a su jefe, a Enrique Capriles, de los disturbios y desgraciadamente de los muertos que ha habido, sobre todo el lunes postelectoral en Venezuela. Ha habido insinuaciones de que la justicia debe caer sobre Enrique Capriles. ¿Usted tiene miedo de que todo esto acabe con Enrique Capriles en la cárcel? La verdad que yo ni le tengo miedo a las amenazas, ni me intimidan. Sé perfectamente a qué van dirigidas para tratar de distraer. Toda esa amenaza, todo el libreto de la violencia es del gobierno, absolutamente. Nosotros hemos hecho una investigación en las últimas horas de todas las denuncias que han hecho voceros del gobierno, todas son falsas, sobre ataques a centros de salud, falso. No ha sido solamente una... No, ni ha habido nada. De hecho, hay incidentes que han sido provocados por ellos mismos, por los mismos del gobierno, para escandalizar, para que el mundo voltee, no esté pendiente de la auditoría, ni esté en la exigencia de la auditoría, sino sobre el tema de la violencia. Y eso también lo que busca es, toda esa agenda, tratar de destruir nuestro liderazgo, tratar de colocarnos como que tenemos una intención distinta a la que le hemos dicho al país que tenemos, que se conozca la verdad. Entonces, todo eso forma parte de un libreto que ya lo conocemos muy bien, muy irresponsable además, un libreto además que, fíjate algo, en el último acto de cierre del candidato del gobierno hubo 5 muertos, nunca hubo una palabra para eso. Están las fotos, están las pruebas. Lo que se busca es tratar de generar cortinas de humo. No hay un solo muerto que nosotros tengamos el registro, el informe. Aquí en Venezuela caen 50 venezolanos todos los días producto de la violencia. Nunca hemos escuchado una palabra de estos señores del gobierno de solidaridad con quienes caen producto de la violencia o de generar un plan de seguridad que permita que se acabe la violencia en Venezuela.
todo es la politiquería. Entonces, buscando la información que ha dado el gobierno, no hay uno de esos venezolanos que cayeron, que nos tiene que doler, porque ningún venezolano debe caer, pero ninguno producto de un enfrentamiento político. Es parte de un libreto creado por el gobierno, irresponsable además, que en nada contribuye a la paz de la República. Y ahí es donde tú dices, oye, estos señores no les interesa la paz, más bien estos señores lo que están tratando es que se acentúe la crisis política para evitar de tener que hacerle frente a la crisis económica que viven los venezolanos. ¿Qué pasaría en este país si la Fiscalía actúa, presenta acusaciones contra Enrique Capriles, hay un juicio y Capriles termina en la cárcel? Bueno, yo creo que eso sería una provocación muy grande, algo artificial además creado, para tratar de acabar con la mitad del país que tiene una posición política distinta. Yo creo que eso sería acentuar una crisis política, algo que pudiera ser inmanejable. Yo creo que a nadie le conviene que esto se vaya a un escenario que no exista ninguna forma de controlar. Gobernador, esta semana ha habido cierta polémica, bueno, primero por un comunicado que, digamos, escribió el Ministerio de Exteriores español, unas declaraciones, quería decir, del Ministro de Exteriores español, y una respuesta del presidente electo Nicolás Maduro con amenazas de todo tipo y a todos los niveles contra España. Eso afortunadamente luego se ha atenuado. ¿Qué le parece a usted este tipo de comentarios? Bueno, volvemos al mismo punto. Demuestra una gran debilidad del candidato del gobierno. Aquella tesis de que todo aquel que piense distinto o emita alguna declaración que no le guste, automáticamente lo que recibe es insultos, descalificación. Maduro no tiene altura política para venir a cuestionar a nadie. Yo vi el comunicado del gobierno español, me parece que va en la línea de lo que yo he estado solicitando al mundo, que es, yo no pretendo que desconozcan al gobierno venezolano, o sea, no ha sido mi petición ha sido que el mundo, la comunidad internacional, dentro de lo que significa un mundo globalizado, donde tiene que haber respeto a los derechos humanos, respeto a los valores que son intrínsecos de una democracia, que se haga una auditoría. En la región ha habido ejemplos claritos. En México hubo uno recientemente. Y en México no solamente que hubo uno recientemente, sino que el presidente Peña Nieto no fue proclamado, investido, hasta que no se celebrara todo el proceso de auditoría y se confirmaran los resultados. Entonces no ha sido el caso del gobierno venezolano. Y hemos visto, hay ejemplos incluso en Venezuela, de cómo con reconteo de votos se ha proclamado un candidato distinto al que fue inicialmente proclamado. Para la auditoría es democracia. Y reaccionar frente a una petición de auditoría en forma destemplada lo que hace es generar más dudas sobre el proceso. Pues si usted es ganador y alguien le dice que usted no ganó, usted dice, bueno, venga y revise para ver si yo gané o no gané. Así tiene que ser. El que esconde, por alguna razón será. Hay una pregunta que me hago yo, y supongo que se hace toda Venezuela, prácticamente las dos mitades en las que está dividido este país. ¿Cómo va a acabar todo esto? Bueno, yo espero que acabe con la verdad. Que los venezolanos, primero el país es distinto, pero que los venezolanos hayamos aprendido todos de este proceso, que el abuso de poder, que las irregularidades, que el pretender creerse el Estado que puede atropellar a los otros, nunca va a terminar bien. Lo que genera es una crisis política y la crisis política afecta al país y si se afecta al país nos afectamos todos. Yo creo que este proceso del domingo ha dado pues un cambio en cómo debe ser nuestra lucha en términos de que cada abuso denunciarlo, pelear porque cada abuso cese y porque al final podamos tener procesos equilibrados en igualdad de condiciones que le permita al pueblo venezolano expresarse con libertad sin ningún tipo de medio de coacción y que todos estos abusos, en mi opinión, hoy a quienes estamos dando la lucha nos hacen más fuertes. Enrique Capriles, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo suerte en el futuro y que vaya todo bien para el país entero, para todos los venezolanos. La paz de Venezuela. Gracias.